Buenas tardes muchachos, vamos a empezar la última unidad en la parte de genética, selección y cruzamientos. Y como primera parte de esta unidad vamos a ver algunas cuestiones básicas de la genética para introducirlos, porque ustedes no han tenido la materia genética, ¿sí? Eh, Obviamente, todos los productores tratan de elegir o de manejar los reproductores que tienen para lograr los mejores productos eh, posibles. Para eso elegimos toros o elegimos eh, reproductores. Obviamente podemos provocar cambio genético en un rodeo a partir de los machos o de las hembras. Entonces, digamos, lo podemos provocar a través del toro. ¿Y qué tenemos? Digamos, como usamos una ratio de toros por vaca y baja, usamos un porcentaje bajo de toros respecto de las hembras disponibles, tenemos mucha variación en los toros para elegir, porque podemos descartar un montón de toros y usar digamos, un número bajo de toros para influir en los productos o en las progenies de muchos apareamientos, al utilizar un solo toro para muchos apareamientos. Eso hace que la variación entre los individuos disponibles para elegir sea mucho, sea importante, sobre todo ahora con la inseminación artificial, donde por ahí el número de potenciales reproductores, digamos, se baja mucho porque uno puede multiplicar el poder utilizar un solo reproductor en un montón de hembras. Así entonces, a través del toro que tengo mucha variación disponible y además, en el caso de la inseminación, tengo mucha información disponible a partir de las pruebas de progenie, a partir de haber estudiado los antecedentes o de haber registrado los antecedentes de esos reproductores. ¿No es así? Entonces, obviamente que influir a través del toro tiene una magnitud, una facilidad de provocar cambio genético importante. También podemos influir o provocar cambio genético en un rodeo a partir de las hembras. Ahora, a través de la selección de vaquillona de reemplazo o de la eliminación de las vacas que son malas en los caracteres en cuestión, digamos, que no han performado bien en los caracteres, en los números de los caracteres en cuestión. Ahora, digamos, es más difícil porque tengo menos variación disponible. Digamos, no es raro el caso de un productor que digamos, tiene la mitad de hembras, la mitad de machos. Ahora con el semen sexado puede alterar la ratio de hijos, pero lo lógico es o lo natural es que tiene la mitad de hembras y la mitad de machos. Ya ahí limita. Y de las hembras es muy probable que las hembras que se quedan de reposición se las tenga que quedar un tipo que desteta el 75% y elimina a la vaca que no desteta, se tiene que quedar la cuarta parte, se tiene que quedar el 25% de su rodeo como reposición, que es la mitad de las hembras que nacen. Es decir, que ahí le están quedando, en definitiva, si él quiere seleccionar lo mejor, está seleccionando del promedio para arriba y se queda con vaquillonas promedio. Entonces, es más lento, digamos, no ofrece la dispersión de performance que ofrecen los machos. Es mucho más fácil influir a través de la selección en los toros padres. Uno imprime, no solo porque cubre todas las vacas, sino porque lo que elige como padre
es el resultado de sacar entre extremos de más variación. Digamos, tiene 50 terneros, se queda 2. Tiene 50 vaquillonas, le nacen 100. Tiene 50 terneros, se quedan los 2 mejores. Le nacen 50 vaquillonas y por ahí se tiene que quedar 25. Entonces, el potencial de mejorar es más alto es más fácil a través del toro provocar cambio genético. Algunas características del cambio genético es que es permanente. Uno cuando toma, por eso estas decisiones son importantes, porque cuando uno mete genética aditiva, ya vamos a ver, lo vamos a ver en un ratito a qué me refiero cuando hablo de genética aditiva, entra en el rodeo y permanece. Digamos, yo puedo tener, por ejemplo, un toro que si tengo un toro 4 años y la duración media de los toros es 4 años, me pueden aparecer y lo saco, pero me pueden aparecer de ese toro en los hijos de las hijas, hasta 25 años puedo rastrear los genes de ese toro adentro del rodeo. Es decir, que el impacto de introducir, de intervenir a través de decisiones en genética, permanece mucho tiempo adentro del rodeo. Por eso deben ser decisiones tomadas con algún grado de sentido común y teniendo, digamos, atento a las decisiones que tomo. No es así. Obviamente debo tener un plan. Y dentro de ese plan, cuando trato de intervenir en la genética de un rodeo, que no es simplemente comprar un toro porque es lindo, debo, digamos, tener un plan antes de intervenir. Lo debo conocer el rodeo, dónde estoy parado, qué tipo de raza tengo, si tengo, digamos, hoy es muy común ver aquí eh, rodeos de una sola raza, 100% de la misma sangre. ¿No es así? Y en realidad ahí perdemos productividad porque estamos perdiendo los beneficios de la heterosis. Los genetistas en serio, digamos, saben que más del 75% de la misma raza en un rodeo es, desde el punto de vista del productor comercial de base, una cosa un poco ilógica, ¿no es así? Entonces debo conocer la composición del rodeo, debo conocer dónde el rodeo, debo tener registros para saber que lo que estoy haciendo me hace incrementar o disminuir el objetivo de selección que tengo. En el caso específico de la carne y sobre todo en la interacción ambiente genética, adecuación del biotipo al ambiente en el que voy a hacer desenvolver ese biotipo, debo tener idea del tamaño, del frame y del peso maduro. Y debo conocer dónde estoy parado con el rodeo actual y debo conocer para dónde voy a ir porque eso va a tener implicancias muy importantes en mi sistema de producción. Nosotros cuando vimos la parte de crecimiento hablamos de desarrollo esquelético, hablamos de peso maduro y sabemos que eso interacciona con el medio ambiente del cual esos animales se deben nutrir. No es así. Debo tener en cuenta, obviamente, al lado del frame y peso y del biotipo de animal que tengo, si la voy a manejar en un corral, si la voy a manejar en el árido, si la voy a manejar en la región subtropical, si la voy a manejar en la pampa húmeda y nunca le va a faltar comida de calidad, ¿no es así? Entonces, si digamos, el ambiente en el que la voy a manejar para que la genética que elige esté adecuada al ambiente en el que se van a desarrollar. Y debo tener idea de la parte comercial, digamos, qué me interesa
como producto. Yo voy a, mi objetivo es utilizar un campo del árido para producir terneros y para venderle a invernadores, o voy a tener, o voy a tener, o tengo un feedlot adentro del campo y voy a terminar esos novillos. Mi interés es producir, es quedarme las hembras y recriarlas, eh, cómo, digamos, qué es lo que voy a vender de ese rodeo, cuál es el producto al que me voy a dedicar como objeto de venta y diagramar para elegir para ese producto. Es así, si mi objetivo va a ser eh, conseguir un contrato para vender carne al exterior, y mi objetivo va a ser vender novillo de 480 kilos. Y es probable que teniendo vaquita de frame 3 no llegue a eso. Y tenga que agrandar el tamaño de la vaca y asumir que le tengo que dar de comer mejor o que tengo que suplementar en el árido. Pero me salió un negocio donde la venta del producto excede a lo que tengo que elegir como genética si quiero adaptar a la madre al ambiente y tenga que ponerle al ambiente plata en forma de suplemento. Espero haber sido claro. Entonces, un plan que considere estos puntos, ¿no es así? Voy a volver un poco, esto lo vimos en crecimiento, pero para clarificar, sobre todo las características más importantes de adecuación del biotipo, que son el frame y el peso adulto. Digamos, el frame score ustedes saben que predice tamaño adulto, ¿sí? Digamos, tamaño adulto en condición corporal 5, ¿sí? O peso de terminación, en el caso de los novillos, definido como peso de terminación como el peso al espesor de grasa dorsal de 1 centímetro. ¿No es así? Y tenemos diferentes frames para diferentes tamaños adultos. Vimos esta formulita que permitía predecir el peso de un novillo terminado dentro de determinada, como para tener una guideline, como una cuenta rápida, ¿no es así? Si yo elijo o mi rodeo va a estar en Prime Score 3, que es una característica de alta heredabilidad, ya vamos a hablar de lo que es heredabilidad, digamos, yo con esta fórmula sé el novillo terminado va a pesar alrededor de 950 libras, lo convierto a kilos y tengo el peso de terminación. Cuando planifico mi negocio, ya sea pensando en el novillo que quiero vender, en el ternero que quiero vender, siempre teniendo en cuenta peso maduro y frame, y en la vaca que tengo que tener relacionado a los requerimientos de esa vaca, digamos, puedo traer a la cabeza esta tablita y tener una aproximación rápida. Obviamente, dentro de esta serie de decisiones o de razonamientos que hago cuando armo mi plan genético, tengo que tener en cuenta que en la medida en que incremento el frame, ¿sí? En la medida en que incremento el frame, digamos, acá tengo el requerimiento de energía metabólica y acá tengo peso. La línea bordado es peso. En la medida que incremento el frame, el peso maduro es más alto y los requerimientos de mantenimiento son más altos. En consecuencia, este animalito va a ser más difícil de mantener en el árido que este. Si tomo esa decisión de rumbo en un carácter de alto, la decisión de agrandar en un carácter de alta heredabilidad como el frame, y digo, bueno, voy a meter frame grande, tengo que estar seguro que voy a poder cubrir con esto, porque si no voy a ser sapo en la reproducción.
que es la base del rodeo de cría. Está bien, esas interacciones las tenemos que tener en la cabeza cuando planificamos el rumbo genético. No tiene que ser caprichoso. ¿Me, me explico? Además, tener en cuenta los efectos del premio en la performance del gordo y el peso de la carcasa. Ustedes recuerdan, cuando hablamos de curva de crecimiento, acá tienen dos curvas de crecimiento diferentes de un animalito de frame chico y un animalito de frame grande. Y el punto de terminación es anterior en el frame chico respecto al frame grande. ¿No es así? Bien, este cuadro también lo hemos visto varias veces, digamos, y en el mismo sentido, un frame más bajo tiene un peso determinado, llega a un peso a una composición corporal en un peso anterior a un animalito de frame eh, más alto. Este tiene menos requerimiento de mantenimiento como vientre, en el corral se termina antes. ¿Estamos de acuerdo? Tiene más potencial de crecimiento, pero en el corral se termina después. Y obviamente eso va a repercutir en el tipo de ternero, en el tipo de ternero logrado, que eso nos pasa, por ejemplo, cuando vemos los terneros de alvear y los metemos en un feedlot, se terminan antes que los que traen de Córdoba, por ejemplo, o de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las vacas del árido son generalmente de tamaño más chico. Digamos, han ido seleccionando una vaca que va quedando preñada en escasez de comida. ¿No es así? Ahora, eso involucra, obviamente, una diferencia en el tipo de ternero que, que, que logro, digamos, en animalitos de frame alto, de frame moderado, a mismo peso, a una misma diferencia esperada de progenie, ¿no es así? Pero sí, digamos, por ejemplo, para peso al destete o para peso adulto, mismo DEPS, mismo DEP, mismo peso actual, pero frame alto o frame chico, a misma fecha, teniendo terneros que pesan lo mismo, los terneros del frame alto van a ser más larguiruchos, digamos, más altos y descarnados que los del frame moderado, que van a ser más petizos y redondos, digamos. No es así. Y al mismo punto de terminación, digamos, al mismo porcentaje de grasa en la composición corporal, los animales de frame alto van a ser de mayor peso de terminación y mayor peso adulto que los de frame moderado. Quería hacer esa pequeña introducción de relaciones generales entre lo que esperamos de un plan genético y básicamente lo más importante para el creador es el gran conflicto que hay entre tamaño, requerimiento y producto, que es lo que estuvimos hablando. Obviamente lo vamos a ver a lo largo de estas 4 o 5 clases. Nosotros como entes de decisión en el planteo cría, tenemos que contrapesar los recursos con la genética. ¿No es así? Ahora bien, vamos a arrancar con algunas cuestiones básicas del estudio de la herencia para poder entrar después con más conocimiento de base en lo que es selección y planes de cruzamiento. ¿Qué es un carácter? Un carácter es una característica, como la palabra, digamos, básicamente lo dice. Por ejemplo, el carácter color de manto rojo o color de manto negro. Eso es un carácter. ¿No es así? El carácter mocho o el carácter actado. Hay caracteres más complejos, hay caracteres
menos complejos. Es lo que podemos ver, una característica que podemos ver o medir en un animal. Básicamente, como lo vemos o lo medimos, es lo que llamamos característica fenotípica, es el fenotipo. Lo que vemos o podemos medir en un animal en el presente, digamos. Eso es un carácter. No es así. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad de herencia. Es un pedacito de ADN que codifica la síntesis de proteínas, que básicamente es lo que regula el organismo, lo que regula el funcionamiento de los organismos. Las enzimas, las proteínas estructurales, cada una, las hormonas, cada una de esas proteínas que regula un proceso metabólico o forma parte estructural de un cuerpo, está regulada su producción, está comandada por un pedacito de ADN que se llama gen. No es así. Es la base genética de la herencia. Ahora bien, cada carácter puede estar, digamos, tiene una parte influida por la genética y tiene una parte de influencia ambiental. ¿No es así? Cada gen, el gen que regula la enzima, que le da el color a la queratina, digamos, tiene diferentes formas de funcionar, de expresarse, y eso regula, y esa es la parte genética que regula el color. Ahora, yo puedo pintar una vaca y cambiarle el color, y ahí tengo la influencia ambiental. ¿No es así? Entonces, conocer el rol que la genética juega en cada carácter es un principio esencial del proceso de selección, porque obviamente cuando elijo, quiero que mi elección impacte en la progenie. ¿No es así? Cuando elijo un reproductor, yo quiero que lo que elijo del reproductor, que el reproductor que elijo a través de sus características, lo elija con potencial de impactar en su progenie. ¿Y cómo impacta en su progenie? A través de lo que puede transmitir a través de la genética. Digamos, ¿no es así? De esa manera, conocer cómo cada carácter es influenciado por la genética me permite incidir en lo que la progenie hace y manejar los apareamientos a través de dos procesos básicos que son la selección y el cruzamiento. ¿Sí? Hay, digamos, así en forma genérica, la herencia, lo que la progenie recibe de los parentales, se puede dividir en dos tipos. La herencia simple, que son características que están reguladas por uno o pocos genes, ¿sí? Por eso se llama simple. Generalmente, esta herencia, por ejemplo, el color de pelo, la presencia de cuernos, están afectadas poco por el ambiente. Digamos, no hacia la expresión del carácter que el ambiente sea más o menos agresivo. El animal tendrá o no tendrá cuernos independientemente del tipo de ambiente en el que esa progenie se desarrolle. Y dentro de este tipo de herencia simple tenemos el color de manto, la presencia o ausencia de cuernos, por ejemplo. Y la herencia, y el otro tipo de herencia es la herencia poligénica, en la que intervienen muchos genes. ¿No es así?
y está muy afectado por el ambiente, y por lo general son caracteres de importancia productiva. Digamos, una vaca muy alta productora de leche, la pongo en el trópico a producir y da menos leche que si la pongo en la región templada, por ejemplo. ¿No es así? Entonces, la herencia poligénica está, digamos, está regulada por muchos genes a la vez, que están muy afectados por el ambiente, y generalmente en este tipo de herencia involucramos a los características productivas, ¿no es así? Los pesos, el peso adulto, la producción de leche, ¿sí? Ustedes saben que los cromosomas ocurren de a pares. Los bovinos tienen 30 pares de cromosomas, 29 somáticos, un par sexual, el XY. ¿Estamos de acuerdo? Y cada par tiene dos homólogos, ¿sí? Uno de los cromosomas es heredado del padre, uno de los cromosomas es heredado de la madre. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos visto cuando vimos la parte de fecundación y meiosis. ¿No es así? Entonces tenemos un homólogo paterno, un homólogo materno. Un locus es una región del cromosoma, de cada uno de los cromosomas, donde se ubica un gen en particular. Recuerden que un gen es la porción de ADN que regula la síntesis de una proteína específica que regula un carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un locus es la localización de un gen en particular en un cromosoma. En cada locus, cada individuo, en cada locus, tiene dos alelos, ¿sí? Cada uno en uno de los homólogos del par de cromosomas. Un alelo o los alelos son las formas alternativas de expresión, ya sea bioquímica o funcional, que tiene un gen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos dos alelos en cada locus. Uno por el padre, uno por la madre. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos tres pares de genes en tres diferentes loci. Loci es el plural de locus, ¿sí? Y yo digamos, es para ver el concepto de alelo y las relaciones entre alelos. Y en este locus tenemos dos genes identificados con la letra A mayúscula, ¿sí? Quiere decir que los dos alelos tienen la misma funcionalidad. Los dos producen el mismo efecto, ¿sí? En este otro locus, y a eso a esa relación la llamamos homocigota dominante, porque es el mismo el mismo alelo en los dos locus, digamos, la misma funcionalidad en los dos alelos. Cuando la función, porque digamos, lo vamos a ver en 3 minutos, las relaciones entre alelos del mismo locus, y cuando el efecto del alelo es dominante, ¿sí? Digamos, en este caso es homocigota dominante. Cuando, por ejemplo, presencia de cuernos. Presencia de cuernos es dominante, y si este gen regulara presencia de cuernos, digamos, sería actado el animal, porque en los dos casos tenemos el alelo dominante. Ausencia de cuernos es recesivo, ¿sí? En este caso, digamos, si B chica y B minúscula y representara ausencia de cuernos, la homocigota sería recesivo, porque habría ausencia de cuernos, y las dos formas
los dos alelos tienen el mismo efecto. Entonces es homocigota recesivo. Ahora, en el caso de que, acá los tengo con letras diferentes, pero es a los fines didácticos, si, digamos, si este animal sería astado, digamos, el dominante es astado y el recesivo es, no, digamos, mocho, la forma funcional astado domina y el animal termina siendo astado. Y en ese caso, cuando tenemos las dos formas alternativas del alelo diferentes, lo llamamos heterocigotas. ¿No es así? Entonces, tenemos dentro del mismo locus dos formas funcionales que pueden ser dominantes y recesivas. Dos formas alternativas, dos expresiones alternativas en cada uno de los cromosomas. ¿No es así? Vamos a hablar ahora un poco de las relaciones entre alelos dentro del mismo locus, entre estos dos. Estamos hablando de dos alelos del par de cromosomas, cómo se expresan cuando estando dentro del mismo locus. Y dentro de esas relaciones, la primera que vamos a estudiar es la relación de dominancia. La relación de dominancia que puede ser completa, parcial o de sobredominancia. Nosotros vamos a ver y vamos a usar como ejemplo los ejemplos de la herencia simple para no hacerla muy complicada, digamos, digamos la explicación, ¿no es así? Vamos a hablar vamos a poner como ejemplo la dominancia completa. Ustedes piensen que cruzamos un toro negro que es homocigota dominante para el gen color negro, ¿sí? Con una vaca colorada que es homocigota recesiva para el color, para color. Entonces estoy eh, cruzando un homocigota dominante con un homocigota recesivo. Sí, vamos a ver en un ratito la parte de segregación, cuando ustedes recuerdan que por meiosis, digamos, nosotros en las gametas tenemos un alelo. De los dos tenemos un solo alelo, pero esto es un cuadro de probabilidades. ¿Qué probabilidades tenemos? Se llama cuadrado de Punnett. Creo que se escribe así. Entonces, el apareamiento, del apareamiento de un toro colorado, de un toro negro, homocigota, con una vaca colorada, homocigota recesiva, que sabemos que no puede ser negra, porque para ser colorada tiene que ser recesiva homocigota, digamos. ¿Qué probabilidades de formación de gameta tengo? El 100% de las probabilidades es que voy a tener gametas, que voy a tener individuos heterocigotas. ¿Es así? Digamos, el 100% de las probabilidades es que voy a tener toda la descendencia negra y toda la descendencia va a ser heterocigota. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el mismo apareamiento lo hago entre una vaca heterocigota, una hembra de estas, la apareo con un toro colorado, ¿sí? Recesivo. En las probabilidades de combinación de gametas, cada una digamos, del tipo probable de gametas que produzcan estos dos parentales, digamos,
voy a tener 50% de probabilidades de tener gametas heterocigotas, ¿sí? Y 50% de probabilidades de tener gametas, de tener F1 colorado. Eso me determina dos tipos de ratio. La ratio fenotípica, en este caso va a ser el 100% de individuos de fenotipo negro, ¿no es así? Y la ratio genética, que va a ser que el 100% de los individuos van a ser heterocigotas genéticamente, ¿no es así? En el caso del apareamiento de esta F1 contra un toro colorado, voy a tener una ratio fenotípica del 50% de negros y 50% de colorados, y una ratio genética con el 50% de heterocigotas y el 50% de homocigotas recesivos. Ahora, si yo tomo en lugar de aparear contra un toro colorado, digamos, de estos heterocigotas, al apareo heterocigotas contra heterocigotas, voy a tener una ratio fenotípica del 75% de negro, porque fíjense que tengo un homocigota, un 25% de probabilidad de tener un negro homocigota dominante y un 50% de probabilidad de tener heterocigotas que van a ser fenotípicamente negros, y tengo dentro de la probabilidad de combinación, voy a tener un 25% de descendencia donde las gametas que se hayan combinado me den un homocigota recesivo. Entonces voy a tener una ratio fenotípica de 75% negro y 25% colorado, y una ratio genética de 25% homocigota dominante, 50% de heterocigotas y 25% de homocigotas recesivos. Entonces, dentro de las relaciones, y esto es lo que me interesa que le quede, dentro del mismo locus, cuando la relación funcional entre los alelos del locus, uno prevalece sobre el otro, es lo que llamamos dominancia, digamos, es lo que llamamos dominancia, ¿no es así? Ahora, también podemos tener la ausencia, cuando, digamos, por lo general los alelos dominantes son productivos o son deseables. ¿No es así? Que es importante tener el concepto de la importancia de la dominancia, porque hay dentro de los recesivos que tienden a estar tapados por los dominantes, tenemos los genes recesivos letales, que estos son importantes porque cuando, digamos, por lo general permanecen tapados por los dominantes, pero hay determinadas situaciones patológicas en las que la expresión de los homocigotas recesivos impide la vida. Un ejemplo es esta entidad que se llama artrogriposis, ¿sí? que da terneros deformados, ¿sí? Y que estos aparecen cuando un carrier, cuando aparece un homocigota recesivo, ¿no es así? Este es un síndrome que sale retorcido el ternerito, pero el genotipo AA es normal, es el deseable, es el que queremos tener.
el homocigota recesivo no nace. Ahora, si yo tengo un portador, un homocigota y un heterocigota que es carrier y que puede ser diagnosticado a través de hoy, por biotecnología, a través de la genómica, lo puedo diagnosticar, digamos, lo debo diagnosticar porque si yo lo uso de reproductor, cuando lo junto con otro heterocigota, puedo tener un problema de productividad. Digamos, los centros de inseminación tienen que identificar estos toros, ¿no es así? Y no los pueden sacar a la venta. A los heterocigotas que portan recesivos letales. Por ejemplo, un padre portador heterocigota, ¿sí? Un toro, supónganse que ustedes venden semen de este toro, digamos, contra una vaca homocigota, tiene un 50% homocigota dominante, que porque si fuera homocigota recesivo no hubiera vivido, tiene un 50% de probabilidad de tener vaquillonas portadoras carne. Si este toro, digamos, con dos padres portadores, esta vaquillona o vaquillonas de este sector de la descendencia, los enfrento de vuelta con otro toro portador, un 25% de la descendencia va a nacer muerta, porque digamos es inviable su vida con esta enfermedad. Esto pasa con un montón de trastornos, cada vez más, sobre todo, está muy estudiado en los problemas de fertilidad de lechería. Los recesivos letales tienen importancia, sobre todo que los multiplicadores de semen, de genes, como son los centros de inseminación, los de la pirámide de arriba y de la selección, los tengan en cuenta para no liberar estos toros a la comercialización, digamos. Ahora, hablamos de las relaciones de dominancia, de las relaciones entre alelos dentro del mismo locus, cuando uno de los alelos, recuerden, los alelos son las formas funcionales o químicas que regulan la expresión de un carácter, ¿sí? Y hablamos de la, ¿cómo se llama? Hablamos de dominancia, cuando una prevalece o domina la expresión de la otra. ¿No es así? Ahora, tenemos otra forma que es la no dominancia, ausencia de esa prevalencia, digamos, y en estos casos significa que el heterocigota no es igual al homocigota dominante, sino que el heterocigota es el promedio entre el homocigota dominante y el homocigota recesivo. Este tipo de herencia generalmente es referida como genética aditiva, como herencia aditiva, porque el fenotipo el fenotipo del heterocigota es la suma del efecto de los dos alelos individualmente. Por ejemplo, si el peso al destete fuera regulado por un lado, esto es en términos de comprensión, y lo estoy tomando como si el peso al destete fuera herencia simple, pero es a fines didácticos únicamente. No es así. Si el peso al destete fuera para el alelo A provocara más 20 en peso al destete, y el alelo B y el alelo A minúscula provocara menos 5 en peso al destete en la descendencia, no es así, y yo junto un toro homocigota dominante con una vaca homocigota recesiva y el 100% de la descendencia digamos, tiene probabilidad de salir fenotípicamente, genotípicamente heterocigota, no es así, y yo quiero inferir cómo va a ser el valor genético de la descendencia,
Si los padres son el toro, que es el toro es homocigota, acá lo tengo, está mal esto, ahí es A mayúscula. Y acá sería la madre A minúscula. ¿Es así? La madre A minúscula. A minúscula, el padre sería A mayúscula, A mayúscula. El padre homocigota dominante es más 20 más 20. Sería 40 el valor genético del padre. La madre tiene los dos alelos recesivos, que los dos valen menos 5, es menos 10 el valor genético de la madre. Entonces, la descendencia, digamos, va a ser el promedio de la parental, más 40 más menos 10 dividido 2, la descendencia va a tener un valor genético de 15. Y si lo ejemplificamos sustituyendo en las A por más 20 y las A minúsculas por menos 5, nos da que el 100% de la progenie va a tener 15 de promedio, es decir, que el promedio de la parental es igual al promedio de la progenie. Esto es lo que ocurre en la dominancia y es lo que podemos nosotros a través de la herencia cuantitativa cuantificar a través de las pruebas de progenie. ¿Sí? La parte aditiva de la herencia es la que podemos estudiar. Ahora, es la que podemos estudiar a través de la prueba de progenie y en la que podemos incidir a través de la selección. ¿Sí? Bien, ahora, también tenemos relaciones entre genes que están en diferentes ubicaciones, entre alelos que están en diferentes ubicaciones de los cromosomas, ¿sí? Y a esa relación la denominamos epistasis. ¿No es así? Por ejemplo, el color blanco en los Charolais, ¿sí? Está regulado por un gen que se llama gen de dilutorio, que se llama gen de dilución. Digamos, los toros Charolais son homocigotas, los Charolais son homocigotas para el gen de dilución dominantes, ¿sí? Ahora, cuando homocigota puede ser, pero por lo general son homocigotas dominantes. ¿No es así? Ese gen está ubicado en un par de cromosomas. Y además tienen, digamos, este gen de dilución ejerce una acción que se llama acción epistática sobre el gen de negro y colorado que tienen todas las vacas. No es así, que está en otro cromosoma. Entonces, en un toro Charolais, digamos, por lo general, si son recesivos para negro y colorado, ¿sí? Es decir, que son recesivos, pero el gen dilutorio les da el color blanco, por influencia de este gen sobre el gen de color negro o colorado. Si yo cruzo un toro Charolais con vacas negras o coloradas, ¿sí? Que tienen el gen de dilución recesivo, generalmente, ¿sí? Y puede ser homocigota o heterocigota para cualquiera de los dos colores. La descendencia, por lo general, son terneros tizones, le llaman tizones, salen terneros blancos. ¿Por qué? Porque sea que tengan cualquier combinación en
en el gen negro colorado, la presencia del dominante en el gen de dilución tiene un impacto a distancia sobre el gen de negro colorado que hace que los terneros sean blancos. Hay otros tipos de interacción que son la herencia ligada al sexo, por lo general el cromosoma Y, la herencia influenciada por el sexo, vamos a verlo con lo que llamamos SCURS, que son unos botones que no son cuernos, sino son unos botones córneos, lo vamos a ver en la próxima filmina, y la herencia limitada por el sexo, que son caracteres que, digamos, esto está con el cromosoma X o Y, directamente segregan con ellos. Y la herencia limitada por el sexo, que son aquellos caracteres que se pueden dar solamente en un sexo. Por ejemplo, la circunferencia escrotal se puede dar solamente en machos, y la preñez se puede dar solamente en hembras. Y ese carácter se puede medir entonces únicamente en machos o en hembras, digamos, ¿no es así? Bien. Cuando hablamos de herencia influenciada por el sexo, el fenotipo es diferente entre machos o hembras que tienen el mismo genotipo. Por ejemplo, los SCURS, que son estos botones que sin ser cuernos, que no llegan, que no son estas placas córneas que no son cuernos. ¿No es así? Siendo S mayúscula la presencia de SCURS y S minúscula la ausencia de SCURS, ¿sí? Tengo dos fenotipos diferentes en la homocigota dominante. Los dos tienen SCURS. Presencia de SCURS de estos botones córneos se dan en los machos o en las hembras. En el heterocigota, ¿sí? En el macho los tiene, la hembra no los tiene. Y en el homocigota recesivo, ninguno de los dos los tiene. Es decir, que el fenotipo está influenciado por el sexo, digamos, teniendo el mismo genotipo. Los caracteres pueden ser, y esto es importante para después entender cómo los definimos en las pruebas o en los sumarios de toros. Pueden ser categóricos, que por lo general son caracteres simples, significa que encajan en cierta categoría de un conjunto de categorías. Por ejemplo, en la herencia simple pueden ser mocho o astado. En la herencia poligénica puede ser ausencia o presencia de distosia. No lo puedo, varían en términos de categoría. Un parto se ayuda o no se ayuda. O se ayuda mucho, no se ayuda nada, un poco, o termina en cesárea. Pero son categorías, ¿no es así? Y por una cuestión estadística, para poder estudiarlo, por el tipo de estadística que se aplica para estudiarlo, digamos, es importante digamos, saber que no varían en forma continua. Y tenemos caracteres continuos que son, refiere al hecho de que hay en teoría infinitas posibilidades para el fenotipo. Por ejemplo, el peso puede ser 100, 100,1, 100,2, 100,25. La variación es continua. ¿No es así? Y generalmente son fenotipos medibles, mensurables con diferentes escalas, peso, altura, digamos, son fenotipos medibles. ¿Tá? Los caracteres son regulados por genética y ambiente. El impacto de la genética, como vimos cuando les presenté la vaca pintada, puede ser dividido en dos tipos de acción, ambiental y genética. Y dentro de la genética puede ser dividido en aditiva y no aditiva. Recuerden, la aditiva implicaba o estaba involucrada
en las relaciones de no dominancia en las relaciones de no dominancia, y la no aditiva vamos a ver que está en las relaciones de dominancia entre alelos. ¿No es así? Entonces tengo que el fenotipo es igual a la acción genética aditiva, digamos, la expresión de un carácter es igual a la acción genética aditiva más la acción genética no aditiva más la influencia, la influencia del ambiente. Estas tres regulan la expresión de la característica. ¿No es así? Esto es lo que vemos, y abajo de lo que vemos tenemos la influencia de la genética aditiva, la influencia de la genética, digamos, relaciones entre locus, entre alelos sin dominancia, la acción genética no aditiva, que acá tenemos la heterosis, y los efectos del ambiente, cómo el ambiente influencia sobre estas dos para determinar lo que se termina expresando. Vamos a hablar un poco ahora más profundamente de lo que es la acción genética aditiva. ¿Sí? Entonces, fenotipo, acción genética aditiva. ¿Qué es? ¿De dónde sale la acción genética aditiva? Es el efecto de genes que es independiente de otros genes y ambientes. Relación entre dos alelos, ¿sí? O un montón de dos alelos, pero que se relacionan de a pares, ¿sí? Es independiente de otros genes y de ambiente, es en el mismo locus, ¿sí? Está regulada por la no dominancia. Ninguno de las formas alternativas de un gen, de los dos alelos de un gen, ninguno de los dos tiene efecto suprimiendo al otro. El resultado es el promedio. En la herencia poligénica, cuando un carácter es regulado por muchos genes, es la sumatoria de los efectos aditivos de los genes que la regulan. ¿Sí? Y en definitiva es el valor genético, porque como ninguno de los dos tapa al otro, cuando uno tapa al otro, en la segregación se van los efectos. ¿Es así? Acá, cada uno que vaya a la descendencia va a contribuir con su efecto. Entonces, es el valor genético realmente heredable. La genética aditiva es lo que realmente pasamos como impacto genético de una generación a la que sigue. Y la habilidad transmisora es la mitad de ese valor genético. Lo vamos a ver con un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, el peso al destete. Ese peso al destete vamos a suponer que está regulado por 5 genes que tienen a su vez dos alelos diferentes cada gen. Si en cada gen de estos, ¿sí?, el efecto del alelo A es más 12, el de la minúscula más 3, el B es más 8, el de B minúscula es menos 3, el C es menos 5, pero si le toca C minúscula es menos 8. Este siempre es negativo, ¿no es así? El D es más, es neutro, pero si le toca D minúscula es menos 3. Y yo junto tengo un toro con este genotipo, doble A mayúscula, B, heterocigota para B, heterocigota para C, heterocigota para D. Y tengo que determinar el valor genético de ese toro y reemplazo, tengo un toro que es valor genético más 3. Cuando transmita, como va a segregar en promedio, y lo vamos a ver en un rato, va a transmitir más 6,5. Su habilidad transmisora va a ser más 6,5 en promedio. Lo vamos a ver en 5 minutos con más detalle. Y tengo un toro B,
que tiene un genotipo diferente. Fíjense que este era AA, acá es heterocigota para A, heterocigota para B, homocigota dominante para C y para D. Cuando reemplazo por cada uno, y tengo la sumatoria de los efectos de cada uno de los alelos presentes en este genotipo, tengo que más 10, el valor genético de este, es menor que el valor genético del otro. Y la habilidad transmisora va a ser también la mitad de ese valor genético. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero medir qué proporción, porque nosotros vimos que fenotipo es igual a valor genético aditivo, valor genético no aditivo y ambiente, a las influencias de esas tres variables. Ahora, yo quiero saber de ese fenotipo, de esa característica, cuánto realmente es heredable. Para eso está lo que llamamos heredabilidad de un carácter. Entonces, si yo tengo que la variación fenotípica, ¿sí?, de un carácter es igual a la variación aditiva más la variación no aditiva más la variación ambiental, defino como heredabilidad a la proporción de la variación total, ¿sí?, de la variación total, que es la variación fenotípica, a la proporción que es representada por la variación aditiva. ¿Sí? Y eso varía con los caracteres. Hay caracteres de alta, mediana y baja heredabilidad. Por ejemplo, digamos, eso depende de cada raza, lo van a ver en los sumarios de toros, si leen los sumarios de toros, pero por ejemplo, las características del frame es de alta heredabilidad, la altura es de alta heredabilidad, la circunferencia escrotal, el peso al nacer es de heredabilidad media. La facilidad de partos es de heredabilidad baja. La producción de leche es de heredabilidad media. Cuando yo tengo que elegir una característica para incluir y quiero influir fácilmente en la generación que sigue, tengo que tomar características de alta heredabilidad para que mi selección sea más exacta, digamos, sea más real el resultado que voy a lograr. Vamos a tratar de verlo como un ejemplo. Tengo, por ejemplo, un productor X que pesa todos sus terneros al destete y quiere elegir los más pesados para dejar de reproductores. Entonces esto es una curva de Gauss, ustedes esto ya lo deberían conocer, tienen el promedio de la población de terneros, él pesa todos sus terneros y estos pesan en promedio 250 kilos, con un rango entre 200 a 300 kilos. ¿Sí? De esos terneros, dice, yo voy a elegir los machos y hembras más pesados para parear entre ellos. Entonces elige los padres los que se va a quedar para padres, elige los machos y hembras más pesados en 275 kilos de promedio. Quiere decir que él elige, digamos, pensando que va a tener 25 kilogramos de diferencial de selección, que vamos a llamar meta, pensando utópicamente que los hijos de esos reproductores que eligió, ¿sí?, van a pesar 25 kilos más que el promedio. No es así. Ahora resulta que él eligió esos terneros, pero no verá el resultado de su selección, tiene que criarlo, tiene que recriarlo, después tiene que criarlo, tiene que recriarlo, tiene que aparearlo, tiene que hacer la gestación y luego de 7 meses puede ver el resultado en los hijos de esos padres que eligió. ¿Es así? Ahora resulta que cuando finalmente pasan esos 2 años, él agarra el promedio de los hijos, le da 256 kilos de promedio. Pero él había estimado, cuando puso su meta,
había estimado que iba a tener 275 kilos, porque los padres eran 25 kilos más eh, pesados que el promedio de, esta de la población parental, que era de 250 kilos. Entonces, la respuesta en selección, en definitiva, cuando este, comparó el promedio de la F1 con el promedio que pesó la, la parental, que es lo que llamamos ganancia, acá aparece tapado, y digamos, me quedó sobre el logo de la facultad, fue de 6 kilos. ¿Sí? ¿Por qué no capturó, digamos, la progenie no capturó toda la meta en la ganancia? Y ahí está la primera razón, es porque lo que se midió es fenotipo. Y el fenotipo está controlado por genética y ambiente. Es decir, que de los 25 ideales que tenía, eh, eh, solo capturó 6, ¿no es así? Entonces, la heredabilidad real, que es la variación debida a la genética, puede ser calculada de una forma grosera, dividiendo la ganancia por la meta. ¿Es así? Entonces, eh, digamos, esto es pudiéndolo medir, pudiendo hacer digamos, el trabajo que hizo este productor hipotético, solo el 24% del diferencial de selección que el productor había ponderado en la selección de sus productores, solo capturó 6 kilos, que es el 24%. Es decir, que el 76% de esta diferencia respecto del promedio se debió al ambiente. Aunque los mejores fueron elegidos, su mejor performance no fue enteramente debida a la genética. ¿No es así? Una cuestión más que deben tener clara es el tema de la segregación mendeliana. Ustedes recuerdan el tema recuerdan los gráficos cuando hablamos de meiosis, ¿no es así? La meiosis o división reduccional, que lleva la carga genética duplicada digamos, en una primera división donde en la interfaz hay duplicación del ADN y el ADN pasa de 2 a 4 Ns, la carga genética, la carga de ADN se duplica, es así, los cromosomas duplican y segregan, tenemos en esa duplicación tenemos la posibilidad de intercambiar segmentos de ADN, lo que le agrega lo que llamamos crossing over, ¿no es así? Y eso incrementa la probabilidad de variación en la progenie. En la primera, entre la primera y la segunda división no hay fase S, no hay duplicación, entonces cuando arrancan las hijas de la primera división, tanto en las gametas femeninas como en las masculinas, tienen 2 N, y cuando termina la segunda reduccional, quedan de N. Cada gameta tiene carga de solamente N, ¿no es así? Y cada gameta de estas que se produce, que se produce en realidad es una muestra al azar de los genes de los padres, porque estas
4N, cada una representa una muestra al azar de los 4N iniciales, de los genes que tenía la carga genética original. ¿No es así? Es decir, que tenemos cuando esas gametas digamos, restablezcan su carga en la concepción, contribuirán aleatoriamente en la progenie del toro, contribuirán como una muestra de las partes buenas o las partes malas del toro. Supongamos que tenemos un reproductor que es heterocigota para estos 4 caracteres, y que estos 4 caracteres en la genética adictiva tienen un valor tienen un valor genético de más 110. La sumatoria de los valores de A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, me da más 110. ¿No es así? Su habilidad transmisora será de 55. Pueden pasar 2 casos extremos, representados por esta cuestión de la segregación mendeliana. Que haya una proporción de terneros que hayan heredado o que a los que hayan ido direccionados gametas, todas del lado malo, todas recesivas, ¿sí? Las 4 opciones recesivas, una pequeña proporción, y puede pasar que haya terneros que heredaron las 4 opciones más positivas, dominantes y más positivas. Uno pudo heredar todos los peores, uno pudo heredar todos los mejores. En un N alto, en realidad, el promedio de la descendencia heredará más 55, digamos que es la mitad del valor genético de más 110 del toro. ¿No es así? Lo que vamos a ver en las próximas clases, cuando hablemos de los DEPs son una estimación estadística de esta habilidad transmisora. Hasta ahora hablamos de genética aditiva, ¿sí? Ahora vamos a hablar de acción genética no aditiva. ¿Estamos? Que dijimos era regulada básicamente, involucra interacciones entre gérmenes y era regulada básicamente por la dominancia, ¿sí? Y se toma ventaja de la acción genética no aditiva por los cruzamientos. La acción genética aditiva no es heredable porque los genes dejan de tener relaciones cuando se agregan. ¿Es así? Digamos, el dominante, cuando se agrega, depende su impacto de con qué se encuentra cuando se recombine, digamos. ¿No es así? Entonces, se toma ventaja de ella a través de los programas de cruzamiento. Que ustedes recuerden que en la medida en que nosotros cerramos la sangre, ¿sí? Cruzamos y retrocruzamos y generamos razas o líneas, y tendemos a tener dominancia, a que los organismos, a que las combinaciones pasen a ser homocigosis. Entonces, a través del inbreeding se incrementa la homocigosis, ¿sí? Digamos, que involucra tener los mismos alelos en los dos pares del locus, está mal puesto ahí. Al cruzar esas líneas, se incrementa el número de loci para el cual la progenie tendrá alelos diferentes, porque si tengo homocigotas recesivos en una raza colorada y tengo homocigotas
dominantes en la otra raza, cuando los cruzo, voy a tener heterocigotas. Entonces, cuando cruzo líneas o razas, incrementa la heterocigosis. Para los caracteres poligénicos, a menudo los alelos dominantes son ventajosos. ¿Y qué es lo que pasa? Que es el secretito de los cruzamientos, en la dominancia completa, no hay diferencia en performance fenotipo entre el homocigota dominante y los heterocigotas. Lo vamos a ver con un ejemplo matemático en la próxima filmina. El resultado de eso es que la progenie performa por arriba del promedio de las parentales. Hay otro tipo de interacción, la epistasis y y la epigenética, básicamente, que no son, no son heredables. Pero que son más, quiero decir, son más difíciles de manejar. En cambio, la dominancia nosotros la podemos manejar a través de los apareamientos dirigidos, a través de los cruzamientos. Y para darle una expresión matemática o más razonada a esto que les digo de cómo la heterosis, impacta en el performance de la progenie y no es heredable. Si yo tengo, por ejemplo, un toro que es portador de un alelo A dominante, que vale más 20, y un alelo A recesivo que vale más 15, pero la relación aquí no es aditiva, es no aditiva. Es decir, que el A dominante siempre vale más 20. Si está presente A dominante y A recesivo, va a ser más 20. Si está presente el A dominante, siempre va a ser más 20. Si está, el impacto es a todo o nada. Si está presente los dos alelos recesivos, va a ser más 15. Entonces, yo en un toro homocigota dominante contra una vaca homocigota recesivo con genotipos, me va a dar el 100% de probabilidad en la descendencia de que sea heterocigota. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un toro homocigota dominante y a efecto de todo o nada, que sea A es más 20, me va a dar siempre más 20. Si la vaca homocigota recesivo, a efecto de todo y nada, con más 15 me va a dar más 15 la vaca de valor genética. El promedio de ambos dos es de ambos parentales es más 17,5. Ahora, la progenie. ¿Cómo va a ser la progenie? Si yo voy a tener en el heterocigota, como es a todo o nada, me da más 20. Y en el 100% de la probabilidad de este apareamiento, voy a tener heterocigotas, que van a ser todos más 20. ¿Cómo es el promedio de la F1? Más 20. ¿Sí? Entonces, cuando tengo el promedio, digamos, si yo, acá tengo un diferencial entre el promedio de la parental y el promedio de la progenie de 2,5. Y no es así, cuando lo expreso con esta fórmula me da el 12,5% de tirosis, que es, si lo pongo en gráfico, ustedes tienen la parental homocigota dominante, el macho, más 20, la parental homocigota recesiva, la hembra, más 15, el promedio de la parental, 17,5, pero como la F1 fue toda heterocigota la que regula la relación entre los alelos del mismo locus es la dominancia, y toda la progenie me va a dar más 20, tengo un diferencial por sobre el promedio de la parental en la F1, que es lo que representa la heterosis. Acá les aclaro, digamos,
Ustedes recuerden que en la dominancia completa el efecto del dominante tapa el del recesivo. Por eso no es la sumatoria. Bien, ahora bien, hay otra cuestión más que tienen que conocer que son las correlaciones genéticas. ¿Sí? Hay dos, hay dos tipos de correlaciones genéticas. Estas se ven cuando se selecciona para un carácter y se afecta además a otro carácter. ¿Es así? Y hay dos tipos de relaciones o de este tipo de interacciones. Una es el ligamiento, que se da en genes que están muy cerca dentro del mismo cromosoma. ¿Sí? Cuando están en diferentes cromosomas, entonces tienen muchas posibilidades de segregar juntos, sobre todo cuando ocurre, digamos, si están cerquita, pueden ir incluso juntos en el crossing over, cuando en la meiosis tengo el crossing over. Entonces, si los genes están muy juntos, en la segregación mendeliana tienen muchas posibilidades de ir juntos. Entonces, su influencia sobre la herencia irá correlacionada. ¿Sí? Y la otra relación de correlaciones genéticas se da en las relaciones, en lo que llamamos pleiotropía, que es cuando un mismo gen tiene efecto en más de un carácter fenotípico. Por ejemplo, un solo gen influye a la vez peso al nacer, peso al destete y peso al año. Eso es importante porque a veces, cuando seleccionamos por un carácter, influimos otro. Por ejemplo, agrando peso al peso adulto, incremento peso al nacer y tengo malioiditosia. Entonces, las correlaciones genéticas uno las tiene que tener en la cabecita cuando, digamos, toma las decisiones de selección. En las diferentes asociaciones les van a aparecer en los sumarios del padre siempre las correlaciones para que si ustedes sepan que si seleccionando por determinada característica tendrán un impacto en la característica que está asociada por correlación genética. Por ejemplo, peso al nacimiento, ¿sí? Esto creo que esta es de Bradford, esta es de Hereford y esta no me acuerdo dónde la saqué. Son cuadros de correlaciones. Acá tienen peso al nacimiento, peso al destete, peso adulto, peso de terminación y este no me acuerdo qué es. Ahora, por ejemplo, peso al nacimiento, correlación en forma positiva con peso al destete, con peso al adulto y con peso final. Quiere decir que por cualquiera de estos que seleccione, voy a incidir en forma positiva en los otros. Y yo debo ser cuidadoso con eso. Esta línea de acá, estas son las correlaciones. La correlación genética de un carácter con el mismo, que es esta de acá, es la heredabilidad en definitiva. ¿No es así? Bien. Hay una cuestión que, digamos, ustedes se van a topar en los sumarios de toros con un tipo de toro que se llama toro Bender, que, digamos, que demuestran la lógica de la correlación. ¿No es así? Si la correlación fuera de uno, los toros Bender que tienen, disculpen la falta de didáctica, los toros Bender son toros que tuercen la curva de crecimiento, tuercen esta correlación genética donde mayor peso al nacer da mayor peso adulto y tiene una curva de crecimiento que es toda más alta. Si esa correlación fuera perfecta, no podríamos elegir para toros de bajo peso al nacimiento
y alto potencial de crecimiento. Pero esos toros existen, toros que son livianitos al nacer y después crecen mucho. Si la correlación fuera de uno, no, y eso no podría existir. ¿Es así? Obviamente tenemos que ubicar estos toros. Las pruebas de progenie las ubican. Bueno, acá vamos a cortar y espero haber podido en 40 minutos darles los fundamentos de algo que lleva un año. Es así de cursar. Muchas gracias. Hasta luego.